Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes en otros. Saludos y bendiciones desde esta cabina. La cabina donde nos encontramos está aquí en la ciudad de Reno, Nevada. Si tienes alguna petición, si tienes algo que comentar, no lo puedes hacer, ¿eh? Miren, primeramente nos presentamos, somos la familia Corona, que venimos nuevamente a esta cabina a proclamar pues el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a testificar de su santa resurrección. Y voy a hacer un pequeño compartimiento bíblico, ¿verdad? Que hacemos pues cada sábado recorriendo pues todo el recordatorio, por todo. Cuando llegamos a un entendimiento de agarrar la hebrita del hilo de la madeja y no enredarnos, sino llevarla pues de la manera más sencilla, más correcta, les aseguro que se miran prodigios, se miran milagros. Y ese es el enfoque que queremos hacer, pues recordarles poquitito de cada lectura y así no vamos perdiendo pues el caminito que debemos de seguir, ¿eh? Pues le damos gracias al Dios celestial, gracias al Dios santísimo, y estamos aquí. Miren, hoy estamos a sábado 22, ¿verdad? Sábado 22, y pues le venimos a dar gracias a Dios por su bondad, su misericordia y su infinito amor, y pues testificar de esa resurrección y acordarnos lo que Dios tiene preparado para nosotros este día, lo que Dios tiene pues que entendamos y comprendemos cada quien y cada uno de nosotros. Pues vamos a dar inicio primeramente con la primera lectura de este día, ¿sí? Nos la va a compartir Marbella, y la primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7, ¿sí? Y nos dice la palabra de Dios, nos dice así. Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de la lengua griega a murmurar contra los de la lengua hebrea por sus viudas que daban desatendidas la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esa tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al misterio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén, Grecia. Mucho número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: el Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y de todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Pues bendito sea Dios. Ahora vamos a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 16 en adelante, y dice así: al atardecer, los discípulos bajaban hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaún. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba. Cuando habían remontado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús, que se acercaba al barco caminando sobre el agua, y se asustaron. Él les contestó, o él les dice: yo soy, no teman. Quisieron subirle a bordo, y enseguida la barca tocó tierra en el lago, al lugar donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues antes de dar inicio
esta pequeña reflexión, este pequeño compartimiento, vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios para que inunde este lugar, para que nos colme de su gracia y de su bendición, y no mutilemos para nada la Biblia, y no la adulteremos tampoco, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, inunda nuestros corazones de tu sabiduría, de tu gracia. Ven, ilumina nuestra mente para poder testificar ante las redes sociales que tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones de entendimiento para poder anunciar tu palabra como es debido, sin adulterarla, sin mutilarla, y llevar a cabo todo lo que tienes deparado para cada uno de nosotros. En tus benditas manos nos encomendamos, Rey de Reyes, que tu mano sabia, santa, justa, poderosa y buena nos ilumine y nos lleve por el camino de la verdad. Padre, que todo esto lo ponemos en tus manos para que todo salga de acuerdo a tus decisiones, que todo sea como tú lo estás planeando y como todo tú lo has dicho, que todo, mi Señor, sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, agradecidos con el Rey de Reyes, vamos a dar un recordatorio pequeño de toda la semana, empezando del lunes. Y les recuerdo, estamos en la segunda semana de la Pascua, ¿sí? Estamos en la segunda semana de la Pascua, hoy sábado 22 de marzo, y mañana pues saben, es domingo y tenemos que acudir a escuchar Santa Palabra, ¿eh? Bien, San Juan en el capítulo 3, versículo del 1 al 8, nos muestra a un ser que tenía mucho poder en el pueblo judío, a un hombre que era muy inteligente, que era sabio, que sabía las Escrituras y reconocía a Jesucristo como el Hijo del Dios, ¿sí? El enviado, ¿sí? Y nos muestra que nos muestra a un hombre fariseo, hombre con mucha sabiduría, inteligencia y respetado por el pueblo judío, maestro de la ley de nombre Nicodemo, ahora sabemos que se llama Nicodemo, con muchas cualidades, y humilde, sencillo y respetuoso, porque fue muy respetuoso y humilde. Recordamos que reconoce que Jesucristo no es como los demás maestros, porque él era maestro también y los demás maestros, pero él sí reconoció pues que Jesús para nada se comparaba con los maestros de esa época de entonces, ¿sí? Dice que fue a visitar a Jesús de noche y le dice: este hombre, este maestro, este entendido, este hombre tan preparado va a visitar en la noche a Jesús. ¿Y por qué razón lo va a visitar de noche? No quería que se enterara la gente que él, siendo un maestro, iba a ver a otro maestro que en realidad no hacía lo que ellos hacían. Y le dice: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios. Y aquí esta palabrita sabemos nos recuerda que no dice sé que vienes de parte de Dios, sino sabemos, porque muchísimos maestros de la ley de ese entonces reconocían a Jesús como el enviado, como el Mesías. Por eso le dice: sabemos que vienes de parte de Dios. ¿A qué viene de parte de Dios? A enseñar. Y las palabras tan hermosas que dice: porque nadie puede hacer señales que haces tú si Dios no está con él. Y ahorita en la actualidad se pueden lograr muchísimas hazañas, se pueden lograr muchísimas obras de caridad, obras de consuelo, si Dios está con nosotros. Por eso, si eres mensajero, si eres una persona que anda trabajando para Dios, no te desanimes. Dios proveerá todo lo necesario. Jesús nos da una clave para entrar en el reino de Dios, y aquí está bien importante la clave que Él nos da para entrar a ese reino de Dios. Y le dice a ese hombre inteligente, ese hombre pues sapientísimo, ¿verdad? Dice: te aseguro. Y cuando Jesús dice te aseguro, es que no cambia para nada, Dice: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Y nos detenemos un poquito. ¿Qué es nacer o renacer de nuevo? Dice que si no nace del agua y del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Pues simple y sencillamente es el bautismo, Es el bautismo. El agua pues es un símbolo muy que nos recuerda en muchas ocasiones en los pasajes, ¿sí? El Espíritu, recuerden allá a Juan, el último profeta, que dijo: atrás de mí viene uno con más poder, que no solamente los bautizará con agua, como él lo hacía en el río, dice, sino con fuego y espíritu. ¿Recuerdan? Bien, ya reconociendo esto, que la clave esta que nos da Jesucristo para entrar en el reino de los cielos es una preguntita con mucho respeto, amor a todos nuestros hermanitos separados,
¿Por qué no bautizas a tu hijo tempranito? O sea, pequeñito de meses o de días. ¿Por qué? Si ese es el único requisito para que te puedas bautizar es que nazcas, y por eso pues aquí está, te dice que te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Es bien bonito que entendamos esto, que es necesario nacer de nuevo, o sea, por medio del bautismo. Bien, el martes ya San Juan nos vuelve a hablar otra vez, pero ya en el capítulo 13, versículo del 21 en adelante. Aquí San Juan nos recuerda que aún viviendo con Jesús, que aún estando con Jesús, conviviendo con Jesús, caminando con Jesús, pues habemos lo mismo que nos pasa ahorita, personitas que creemos en Jesús, le creemos a Jesús, andamos con Él y andamos predicando en tal parte y tal parte, en los medios de ahorita en las redes sociales, todo esto, pero habemos muchos habladores, traidores, mentirosos, y que aún no podemos ir a donde Él va. ¿Por qué razón no podemos ir? Porque simplemente no hemos llegado al entendimiento eficaz de creerle en verdad a Jesucristo en su divina palabra. Dice aquí que en este Santo Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 21 adelante, que Jesús se estremeció. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra se estremeció? Él le dio algo de temor, de miedo, de preocupación, dice, se estremeció y declaró, cuando supo, él ya sabía de antemano quién era el traidor, les aseguro que uno de ustedes me entregará. ¿Recuerdan quién es, verdad? Judas. La otra vez yo les compartí poquito, ¿por qué si nuestro Señor Jesucristo ya sabía quién era el traidor, quién era el que lo iba a abandonar, quién era el que lo iba a vender? ¿Por qué no lo delató entre todos sus discípulos? ¿Por qué? Porque nos da hasta el último instante, nos da para que nos convirtamos, para que nos arrepintemos de nuestras malas acciones, de nuestros malos pensamientos. Por eso es la causa, que en ese personaje, Judas. Jesús conoce todo lo nuestro, y no podemos engañarlo a Él para nada. De antemano, antes de que hables lo que piensas, Él ya conoce las decisiones. Y si venimos nosotros aquí este día es por gracia y misericordia de Él, porque realmente conoce nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, nuestra pequeñez, pero venimos a hacerlo con muchísimo gusto. Aquí está otro personaje que lo miramos como las promesas, como la valentía, como el seguir a Jesús y decir yo soy el mero mero, no vale para nada. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy no puedes seguirme ahorita, ¿me seguirás más tarde? ¿Sí? Esas palabras deben de nosotros taladrar nuestros oídos y que lleguemos al entendimiento, pues que Dios nos da la oportunidad para que el día que nos lleve es cuando lo sigamos, es cuando realmente pues estemos capacitados para llegar a su presencia. Pedro le dice, Señor, yo daría mi vida por ti. Bien valiente Pedro, bien valiente, como somos ahorita muchísimos de palabras nada más. Contesta Jesús, ¿que darás tú la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y aquí me detengo un poquito. ¿Cuántas veces nos sentimos enfermos, nos sentimos abatidos, nos sentimos emproblemados y le prometemos tantas cosas a Dios? Yo lo veo porque diariamente compartimos un rosario. Por cierto, lo compartimos ahorita en las redes sociales, aquí en el estado de Nevada, aquí en Reno, Nevada, a las 7 de la noche, tiempo del Pacífico, ¿sí? Y en ese transcurso tenemos más de 1000 días llevándolo a cabo. He mirado a muchísimas, pero muchas cientos de personas que se han sanado. Y yo me pregunto, ¿dónde están ya? ¿Por qué? Porque en esos instantes de sufrimiento, en esos instantes de dolor, le prometemos al Señor muchísimas veces de aquí para adelante, voy a ir a misa cada domingo y voy a ayudar al prójimo, voy a ayudar al necesitado. Por eso lo importante, no podemos ir con Jesús si no le creemos ciegamente a Jesús y confiamos en su palabra, ¿sí? Ruego a Dios que vayan entendiendo el mensajito de toda la semana. Aquí el miércoles San Juan, otra vez nos regresamos al primero. Recuerdan que era el San Juan 3 del 1 al 8. Aquí es San Juan otra vez del 16 al 21. Y ya miramos cómo en estos 2 días primero está pues de esa persona muy inteligente que fue a buscarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque él sí
tenía esa capacidad que tú y yo no tenemos aún todavía, de reconocer a Jesús como el Mesías. El martes pues ya veremos que no es bueno prometer, no es bueno nada porque Dios lo conoce todo. Bien, el miércoles San Juan nos recuerda que después de la traición, de las falsas promesas, del abandono, Dios nos muestra cuánto es su amor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque le fallemos, aunque lo neguemos, aunque lo vendemos, aunque lo hacemos tantas cosas indebidas, Él está siempre con nosotros. ¿Y saben por qué es? Por pura misericordia de Él, porque Él es bueno. Dice allí en San Juan, capítulo 3, del capítulo 3, versículo 16, recuerdan, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Ahora otra preguntita, creer en Jesús es bien facilito, pero de lo más facilito que puede haber, ¿sí? Porque muchos aseguran y atestiguan, te acepto, Señor, como mi Salvador, inunda mi hogar, mi casa, mi familia, mi corazón, y yo me entrego a ti, Señor, y ya con eso basta. ¿Eso bastó ya? Yo te aseguro que no, ¿sí? ¿Y por qué te digo que te aseguro que no? Si miramos, pues, ahí en San Mateo capítulo 7, dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Recuerdan esas palabras? Sí, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Pues obviamente que creamos en Jesús. Y si creemos en Jesús, le debemos de creer sus palabras. Por ejemplo, San Juan capítulo 6, versículo del 54, quien coma de este pan y beba de este vino, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día, ¿sí? Hay muchos pasajes que si fuera eso, pues qué facilito. Yo me creo en Jesús, confío en Jesús y listo. No es así, ¿Por qué? Porque si esa fuera la razón, pues no tendría ningún chiste, ¿no? Pues sí, lo del ladrón también, que se arrepintió en el último instante, pues muchos lo piensan así, dicen, acabo el último instante, cuando si Dios me da la licencia, ok, ahí está la primera, si Dios te da la licencia, y si no te la da, si de repente una bala perdida, un accidente donde mueras al instante, ¿qué pasó? O donde muramos, ¿qué pasó? No hubo ese tiempecito para decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Por eso no debemos hacer falsas promesas, Ya sabemos que Dios por amor entregó a su único Hijo, de qué manera perdió la vida Jesús, la vida humana, Aquí estando en la tierra, cómo lo humillamos, cómo lo entregamos al martirio y Él lo entregó también, pero recuerden las palabras, Jesús nos dice, a mí nadie me quita la vida, tengo poder para entregarla y poder para recobrarla cuando yo quiera. La importancia de todo esto, Nosotros sabiendo que de ese gran amor que Dios tiene, preferimos andar en las tinieblas que dejarnos guiar por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo ustedes mismos, véanlo o miremoslo todos, vean a toda esa gente que jamás entra a escuchar la santa palabra de Dios. Te invito un día, yo sé que siempre van muchos aquí, ¿verdad?, a un casino y ve que está repleto, pero repleto, y en las misas, ¿por qué? Porque preferimos las tinieblas a la luz. Ahora si me dices, hermano Juan, yo te he visto alguna vez ahí, así no lo niego, ¿sí? Pero algunas veces hemos ido, pero bendito sea Dios, no tenemos esa adicción así de estar allí, Pues gracias al Dios Santísimo. Aquí está algo bien, una clave también para entender todo esto. Quien obra mal, detesta la luz y sus acciones son malas. Hay ocasiones, miren, les voy a poner un ejemplito bien sencillito y bien cortito. En tu cuarto, un día en la noche, ciérralo, apaga todas las luces, cierra tus cortinas y trata de encontrar un objeto, sea que hayas dejado, pero que no te acuerdes dónde, a ver si lo encuentras. Y te aseguro que te vas a batallar muchísimo. Y cuando es lo sencillo, lo tan facilito que está, es nada más un switch. Levantarlo para arriba y hay luz. Así nos pasa con Dios. Estamos emproblemados, estamos con unos problemas que ya no podemos con nada, que ya esos problemas nos están ahogando, nos están martirizando, pero no queremos encender esa luz que se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque no le hemos creído todavía. Es cierto, creemos en Él, pero no le hemos creído a Él, ¿sí?
Dice que sus acciones son malas. En cambio, aquí viene la otra, la contra, dice, en cambio, el que obra conforme a la verdad se asegura a la luz para que se vea claramente en todo lo que hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquí este mensajito se los dedico con mucho amor, con mucho respeto y con mucho cariño a todas esas personas que me critican porque subo tanto video cuando ayudamos a ciertas familias. Aquí está, ¿por qué es que lo hago? Porque quiero que salga a la luz todo lo que estas personas me envían, lo que me ayudan, que salga a la luz en qué se gasta. Si anduviera en las tinieblas, obviamente que ni reportaría nada, ni subiría nada a las redes sociales. ¿Por qué? Pues me quedaría con el dinero. ¿Y qué? Pues así el fin que confían en mí y esto y lo otro. Pero sabes una cosa, hay unos ojos que me están mirando allá arriba y esos ojos lo saben todo y yo tengo temor de Dios. Una vez más se los voy a repetir. Quien obra mal detesta la luz y sus acciones son malas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente todo lo que hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora sí llegas al entendimiento por qué grabo todo lo publico. Pues es para esto, para testificar en qué se gasta el dinerito que con tanto amor me proveen. Ese entrega incondicional que me mandan. Por eso es que grabo cuando estamos en Tejaro seguiditito, estamos grabando cuando andamos en nuestro querido México. ¿Por qué? Para dar cavidad a que la luz descubra todo eso. Por eso yo no quiero que, pues, si se fijan, yo ni salgo en los videos, no quiero que me conozcan, no quiero que me mencionen, simple y sencillamente que eleven una plegaria, una oración al Dios verdadero y a todos nuestros hermanitos que nos colaboran para las obras de caridad. Pues que Dios los bendiga, les aseguro que Dios los premiará. Bien, el viernes ya otra vez, desde San Juan, el viernes San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15, pues aquí San Juan hoy nos muestra que Jesús lo seguían multitudes. En ese tiempo, miles de personas, ¿recuerdan cuando les dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niñas? O sea, lo seguían multitudes. ¿Sí? ¿Y por qué lo seguían esas multitudes? Simple y sencillamente porque miraban los prodigios que hacía con los enfermos. Recordemos la parábola del Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 2. Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar. ¿Recuerdan? Que ya lo dijimos ahorita. Bien, pues es bien importante ahorita estas señales, estos prodigios. Ahorita en la actualidad hay sectas, hay partes, con todo respeto, hermanito, hermanita, con todo respeto y cariño, donde nos dicen, es que la Iglesia Católica no muestra ningún signo del Dios presente, allí no hay sanaciones ni liberaciones. Pues sabes una cosa, ahí está el milagro más patente que puede existir en toda la humanidad. El mismo Dios haciéndose presente en un pedacito de pan, en una hostia. ¿Lo crees? Bendito sea Dios. ¿No lo crees? Pues allá tú. Pero así se mostró Dios con esa sencillez. ¿Para qué? Para que tú y yo creamos en Él. Bien, porque veían, las multitudes lo seguían porque veían las señales y prodigios que hacía con los enfermos. Bien, también nos muestra su acto de amor y caridad, da de comer a 5,000 hombres y nos muestra su gran poder. Aquí dos cositas que le quiero llegar al entendimiento, pues cómo nos muestra la caridad que Dios tiene para cada uno de todos nosotros. Vean, tenemos alimento, tenemos casa, tenemos hogar. Puede ser que algunas personas me digan, hermano, yo no tengo ni hogar, ando en las calles. ¿Sabes qué? Es sencilla la respuesta, arrímate a Dios y verás la diferencia. Por eso, al darle de comer a estos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niñas, ¿con cuánto lo hizo? Con 5 panes y 2 pescados. Con 5 panes y 2 pescados, Él hizo este prodigio, este milagro tan grande que ¿quién puede hacer eso? Nadie lo puede hacer más que el único, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Bien, la gente sorprendida e incrédula decía al ver estas señales que había hecho Jesús, decían unos a otros, este es el profeta que había de venir al mundo. Y me detengo otro poquito. Nos critica mucha gente que están pues nuestros hermanitos separados, ¿sí?
Los evangélicos nos critican muchísimo de esto porque dicen que allí no se siente la presencia de Dios, que allí no se palpa la presencia de Dios. Pues otra vez te vuelvo a recalcar, es la única iglesia fundada por Jesucristo y donde se lleva a cabo la consagración del pan, lo mismitito que hizo Jesús. Bien, pues miramos, si recordamos también a un personaje, también en este evangelio, en el evangelio de San Juan, a un personaje incrédulo que dijo, yo no creo, al menos yo no creo si no lo veo, meto mis dedos en los agujeros de su mano y mi mano en el costado donde le atravesó la lanza. ¿Sí? ¿Recuerdan? Allá por el evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 29, ¿sí? ¿Y qué le dice Jesús? Porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin haberme visto. Ahora una preguntita, si me hicieras esa pregunta, ¿has visto a Jesús? He visto muchas, ya te puedo decir miles de manifestaciones, y lo veo cuando salgo a caminar ahí en los cerros, en los montes, veo ahí la naturaleza y ahí me testifica que hay un Dios vivo. Veo en las gentes, en las personas, cuando con tanto amor y con tanta caridad ven a un viejecito y le brindan el asiento o le dan permiso para que entre primero. Lo veo de muchas cosas, en la sonrisa de un niño en la calle, por muchas maneras los veo, ese amor que tiene Jesús para nosotros y la presencia de Dios para nosotros. Bien, creo que en este evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15, Jesús nos quiere demostrar, y ya de que lleguemos al entendimiento, que dejemos de ser incrédulos, que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo, y a Él se le mira en el prójimo y en lo hermosa de su creación. No esperes a ver a ese Jesucristo que nos muestra en las pinturas, un hombre bien presentado, barboncito, de ojos de color. No, lo puedes mirar en el indigente, el que no trae la ropa presentada, el que anda un desastre, barbón y todo. Allí lo puedes ver cuando tienes obviamente la fe puesta en Jesucristo nuestro Señor y tienes ese espíritu de Él allí contigo. Bien, nos muestra que Jesús llevaba multitudes. Miren, aquí quiero que detenme tantito. Hace pocos años que nos fuimos nosotros para la ciudad, para nuestro país, México. Estamos 6 meses allá y 6 meses aquí. Y empezamos a regalar unas despensitas, a testificar de ese amor divino que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y mira, ahorita llevamos en 200 y tantas familias que se les está colaborando con algo, no mucho, también lo digo la verdad, no con mucho, pero al menos con eso testificamos de este amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Bien, ahora pasemos a este día, hoy sábado, donde nos aclara otra vez, allí mismo en el Evangelio de San Juan, para que no perdamos de vista. Si tienes tu Biblia, por favor, me gustaría que no creas tanto en lo que yo te hablo, lo que yo te digo, sino a quedar plenamente convencido allí con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con su santa palabra. Otra manifestación de identidad de Jesucristo, después de hacer la multiplicación de los panes, ahora se hace visible y caminando sobre las aguas. Yo no creo que alguien lo pueda hacer, así caminar por las aguas, pero es que me han dicho, pues es que ya los he visto en las redes sociales, esas personas, pues no sé qué harán, algún truco o algo, pero de hacer esto que hacía Jesucristo, ¿sabes a qué horas eran cuando Él los fue a encontrar? Dice que ya era la medianoche, caminando sobre las aguas, y no crees que eran una alberquita de 14, de 20, de 30 o de 50 metros, no. Dice que llevaban aventajados entre 5 y 6 kilómetros. ¿Sabes lo que es 5 o 6 kilómetros? Pues obviamente que pues está grande el recorrido. Bien, dice, otra manifestación de la identidad de Jesucristo. De la identidad, ¿qué quiere decir identidad? De identificación de quién era Jesucristo en realidad. Después de hacer multiplicaciones de los panes, ahora se hace visible caminando sobre el agua. Otra vez lo digo, estos prodigios no lo puede hacer, lo que dijo Nicodemo, si no viene de parte de Dios y es enviado por Él. Y lo creo ciegamente. Dice, cansados, cuando iban en la barquita, estuvieron todo el día, recuerdan que estaban repartiendo los panes y no eran cualquier gente, eran miles de gentes y obviamente ellos estaban ya cansados. Entonces ellos, temerosos, cansados, ven a Jesús que se acercaba al barco, caminando sobre él, sobre el agua, y se asustaron. Y Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Sí? Aquí este temita
casi lo tomé nada más de dos palabras, ¿eh? La primera vez, el miedo, el temor, el espanto, ¿sí? Y el yo soy. ¿Recuerdan ese yo soy? Que ya les he hablado todos estos días también de ese yo soy. Pues miren, el miedo y el temor en las Sagradas Escrituras nos muestran que esa palabra de miedo, de no tengan miedo o de temor, están 365 veces en las Sagradas Escrituras, ¿eh? Por eso debemos tener bien en cuenta el por qué, pues Jesús nos aclara todo esto. Recuerdo un pasaje bíblico allá si no recuerdo, si no me falla la memoria, pues el Éxodo 3, versículo 14, sí, donde le dice yo soy, ¿sí? ¿Recuerdan que le dice, a quién le dice eso? A Moisés, ¿verdad? Ahí en el capítulo de la zarza. ¿Recuerdan todo esto? Pues bendito sea Dios. Ellos, temerosos, cansados, ven a Jesús que se acercaba al barco, caminando sobre las aguas, y se asustaron. Y Él les dice, no teman, soy yo. Bien, Éxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés le pregunta a Dios, si ellos me preguntan, ¿cómo se llama el que me envió? ¿Qué les respondo? Bien, Dios dijo a Moisés, diles que yo soy el que soy, ese es el que me envía a ustedes. ¿Dónde fue? Allá en el monte Horeb, sí, en el monte Horeb, sí. Bien, ese pasaje está hermosísimo también, en donde Dios muestra su gloria, su entereza a un ser humano, ¿eh? Si miramos también otro pedacito de otro capítulo del Antiguo Testamento, Isaías 43, versículo 3, nos dice así, no temas, soy yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Se fijan por qué ese miedo que nos atormenta a veces, que no nos deja presentarnos en una cabina, en la calle, en alguna familia a testificar de ese amor de Dios? Porque realmente ese miedo, pero el miedo es un sentimiento propio de todo género humano, ¿eh? Es un sentimiento humano que todos sin excepción tenemos. Yo no creo que me paro aquí nada más por cualidades mías, que ya sé predicar, que sé esto y que lo otro. No. También me da miedo adulterar la palabra, me da miedo decir algo que no esté en los Sagrados Escrituras, me da miedo pues cuando me presento en algún retiro, sí, me da miedo también, ¿eh? No temas, uno de los consejos más repetidos en la Biblia. ¿Y por qué ese no temas? Porque Dios no quiere que estemos llenos porque Dios no quiere que seamos cobardes, ¿eh? Por eso es que lo repite 365 veces en la Biblia. Ese no temas es para recalcarnos, para recordarnos que Él está con nosotros. Más bien que nos llenemos de esperanza y de confianza y no de miedo y de temor. Por eso es que después de que miramos el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes, ahora ya Dios nos recalca algo bien importante, ese no temas, yo estoy contigo. Bien, miramos muchos pasajes bíblicos, primeramente en Mateo 17, capítulo 17, versículo 7, en la transfiguración de Jesús, salió una voz del cielo que decía, este es mi hijo, mi predilecto, escúchenlo. Y yo me hago esa pregunta, ¿y quién nos iba a espantar? Si están allá en el monte y de repente una vocesota se escucha, pues obviamente también, igual que nosotros, nos da un miedo el pensar que para ser resucitados, para ser otra vez rescatados por la mano de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser donde nos depositen en una caja y que nos pudramos. Nos da miedo, un miedazo, sí. Por eso debemos entender bien las Santas Escrituras, Mateo 17, 7, la transfiguración de Jesús. Salió una voz que decía, este es mi hijo, mi predilecto, escúchenlo. Bien, ellos temblorosos cayeron boca abajo, de miedo, de puro miedo, se dejaron caer al suelo. Jesús les dijo, no tengan miedo, levántense, ¿sí? ¿A cuántas veces has tenido miedo? Yo he tenido muchas veces miedo, muchas veces, pero al recordar esas palabras que Jesucristo nos exhorta, nos comunica a diario, todas las veces, no tengas miedo, yo estoy contigo, sí, pero desgraciadamente nos vence más lo humano que lo espiritual. Aquí sí miramos, estamos hablando ahorita del Evangelio, del según San Juan, capítulo
16, capítulo 6, versículo del 16 en adelante, donde Jesús camina por las aguas, donde nos da esa enseñanza tan grande: no se asusten, soy yo, no teman. Sí, pero ¿verdad que me gusta compartir también este pedacito, este pasaje bíblico de San Mateo? Es igual, también está en el versículo 14, que donde Jesús camina sobre las aguas. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico donde Jesús iba caminando sobre las aguas y ellos espantadísimos? Pedro, que era el más valiente, que era el que daba la vida por él, que era el que hacía todo, que era pues por eso fue el vicario de Cristo Jesús aquí en la tierra. Recuerdan que le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. ¿Recuerdan esas palabritas? Pedro, ¿por qué? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no tiene miedo porque se cae. No tiene miedo. Se bajó bien valientote, pensando, mirando a Jesucristo. Pedro se hunde porque tenía miedo. Por eso fue, Pedro no tiene miedo porque se hunde, sino se hunde porque tiene miedo. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando dejamos de poner nuestra mirada en Jesucristo, nuestro Señor, te aseguro que los problemas, te aseguro que todo lo del mundo nos va a ganar y nos va a hundir cuando dejamos de poner nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de estar siempre al corriente con lo que nos quiere decir Jesucristo. Miren, cada semana les estoy recordando esto. ¿Para qué? Para que no pierdan la hebra de la madejita de hilo, para que nos recordemos, ¿sí? Para que estemos al pendiente de todos los mensajes que nos da Jesucristo. Ahorita está ahí hablando, pero es palabra de Dios, es palabra de Dios, es palabra que Él dejó, palabra que Él nos enseñó y palabra que Él, los discípulos, pues lo proclamaron, y ahora estamos en esta cabina, nosotros testificando de ese amor, ¿sí? ¿Recuerdan el Mateo 28, capítulo 28, versículo 10, cuando fue María Magdalena, que fueron al sepulcro a ungirlo, ¿sí, verdad? ¿Recuerdan? Jesús les dice a las mujeres: no teman, avisen a mis hermanos. ¿Qué les iban a decir? ¿Qué le iban a avisar a sus hermanos? ¿Recuerdan cuál era el aviso que les iba a dar? Que no tuvieran miedo porque Él había resucitado. Que no tengan miedo porque Él está con nosotros. La misma preguntita para ahorita: ¿por qué tanto temor a lo que nos espera, a lo que nos viene, que es la verdad más verdadera del mundo, que tenemos que acudir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Allí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, nos recalca algo bien importante: todos hemos de compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgado de acuerdo a lo que hicimos en esta vida, el bien y el mal. Por eso la exhortación, pues que venimos cada 8 días a esta cabina, los sábados, venimos a testificar y a decirles: por favor, esos malos hábitos, esos malos caminos que te están llevando a la destrucción, ya es tiempo de que lo dejes. Yo me da un sentimiento de tristeza cuando veo que gente ya adulta, ya gente de 78, 80 años, y no se quieren arrimar para nada a Dios. Prefieren estar ahí sentados en la esquina, en el sol, pero para Dios nada. Ahora, ¿qué se nos espera? Si allí el libro de la sabiduría dice: si los justos con trabajos entran, ¿quién sabe qué se espere para el malvado? Por eso debemos tener mucho cuidado. Bien. Mateo 14, 26 nos dice: ánimo, soy yo, no teman, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿Recuerdan ahí lo que les compartí en el Mateo capítulo 6, ¿verdad? ¿Recuerdan allí San Mateo? Sí, recuerdan en San Mateo no es capítulo 6, capítulo 14, sí, perdón. En Mateo 14 donde nos dice Él: ¿por qué tienen miedo? No teman, soy yo, no se acobarden. Entonces, ánimo, soy yo, no teman, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué temen? Y lo mismo nos recalca ahorita. Ese fue en aquel tiempo para Pedro y para los otros apóstoles. Ahorita es para ti y es para mí. San Lucas, capítulo 24, versículo 28. Jesús resucitado, le dice a sus discípulos, ya después de que lo martirizaron, murió, resucitó, les dice a sus discípulos: ¿por qué se asustan tanto, pues? ¿Por qué tantas dudas? Ese soy yo, y ese soy yo, ese soy yo. Recuerdan, nada más recordando un poquito, ¿en cuántas veces nos muestra Jesús ese soy yo? A ver si recuerdan un poquito.
Juan 14 nos dice, ¿yo soy qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan también, allí 12 creo, yo soy el buen pastor, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy la puerta. Y ese yo soy se repite muchísimas veces. Entonces, aquí les vuelve a decir otra vez, ¿sí? Les vuelve a decir, ya resucitado, les dice a sus discípulos, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas soy yo? Ahora, para ti, para mí, ahorita en la actualidad, donde estamos ahorita viviendo, pues problemas los vamos a tener todos. Mira, yo ahorita en estos instantes ni iba a venir a la cabina, porque pues he estado enfermo estos días y no quería venir, pero ¿por qué me asusto? ¿Por qué? Pues eso tiene que pasar, todos nos tenemos que enfermar, y por eso es que vine con mucha amor y con mucha fe. Ya para concluir, conclusión ya. Filipenses capítulo 1 versículo 10 nos dice algo bien importante. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Aquí ya es de la diosidad de Jesucristo. Hay unas sectas que no ni las menciono, pero con mucho amor, con respeto te lo digo, hermanito, hermanita. ¿Sabes qué? Estás bien confundido y norteado, porque nos muestra ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 en adelante, dicen que pues que Jesús sí es un Dios pero pequeñito, un Dios limitado de poder. Y sabes una cosa, no te dejes engañar, estudia más las Sagradas Escrituras para que no te dejes envolver por nadie, estúdialas y ve que Jesús es el Señor y Rey de Reyes, Dice Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se fijan la importancia? ¿Dónde está en Filipenses capítulo 1, versículo 10? Una preguntita, ¿por qué mataron a Jesucristo? Pues las personitas estas, los sacerdotes de ese tiempo, ¿por qué lo mataron? Porque decían que era un blasfemo, que se comparaba, que era hijo de Dios, y era la blasfemia más grande que existía en esos tiempos. Aquí ya lo viene a decir todo completamente San Pablo, sí, a Filipenses, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y para que ante él, el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y aquí me detengo un poquito. ¿Sabías que solamente al quien se le debe de arrodillar es a Dios? Bien, sí, al arrodillarse a Dios es Jesucristo también, que no se dan cuenta, nos dice San Juan también, en el Evangelio de San Juan, que no se dan cuenta que el Padre y yo somos el mismo. ¿Recuerdan ahí en San Juan 14, donde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta? Donde Jesús le dice al apóstol tanto tiempo que he andado con ustedes y aún no me reconoces, ¿qué no te das cuenta que el que me ve a mí ha visto al Padre? ¿Sí? Felipe, muy también pues seguidor de Jesús, compartía con él, andaba con él y aún todavía no entendía nada de esto. Bien, Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Sí? Y nos dice, quien ama a Dios, ame también a su hermano. El amor que tenemos hacia Dios, el respeto y no el miedo, la cobardía, se testifica ahorita en la presencia de todo el género humano, no después ya después de que pues pasemos a Él, que digamos, híjole, si era cierto de todo esto. Pues le ruego al Dios Santísimo, mi hermano, hermanita, que a través de esta pequeña reflexión, pues alguna palabrita se te haya quedado, que algo haya tocado tu mente y tu corazón para seguir pues creyendo en Jesús, los temitas pequeñitos, pero con toda la devoción. No teman, soy Dios, yo puedo hacer cualquier cosa, estamos enfermos y nos diagnostican algún cáncer ya terminal y un miedo que nos da y todo esto, pero las palabras no teman, soy yo, y si Él quiere, bendito sea Dios, te aseguro que sana todo, pero si no es su decisión de Él, pues bendito sea Dios, porque todos sin excepción tenemos que compadecer ante la presencia del Dios Santísimo. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén, crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 7.
ahorita en la actualidad Centroamérica están muchas partes donde ha crecido tanto, pero tanto el número de católicos cristianos, gracias a unos sacerdotes que están predicando, que andan por todo el mundo. Bendito sea Dios, que los siga inundando. A nuestros sacerdotes de nuestro querido México, buenos sacerdotes que hay, unos con una prédica que en verdad son ungidos por Dios. Pues con esto, mi hermano, mi hermanita, no te digo un adiós, sino hasta el próximo sábado. Si Dios lo quiere y si Dios lo permite, estaremos con alegría, devoción, llevando a cabo este Santo Rosario. Pues para terminar, vamos a darle gracias a Dios por estos momentos que nos hizo reflexionar tantito, por estos instantes en que estuvimos compartiendo su santa palabra, por estos momentos en que el Espíritu de Dios nos condujo, nos guió para llevar a cabo estos momentos, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Dios omnipotente, Dios poderoso y bueno, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, tú que hiciste toda la naturaleza a la perfección, que nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Padre bueno, te suplico, Señor, que estas palabras de amor que nos dijiste este día, y que no tengamos temor, que tú eres el Rey de Reyes, Señor, que permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón, y desde este momento dejemos de tener ese temor, ese miedo de hablar de ti, y ese miedo que le tenemos al que dirán, a la crítica, a todo. Padre bueno, te ruego por todos los enfermitos, Señor. Tú sabes en el rosario cuántos enfermitos tenemos. Te suplico piedad y compasión para con ellos. Padre, te ruego por todos nuestros hermanitos que están encarcelados. Allí donde quiera que se encuentren, estoy seguro que más de uno nos va a escuchar. Padre, apiádate de ellos. Muchos son inocentes y están pues por malos testimonios que les han inculcado, que les han preparado. Dios misericordioso y bueno, así también te pido por todos nuestros hermanitos separados, Padre bueno, para que tú, Señor, toques su mente y su corazón y juntos reconozcamos que hay un solo pastor y que debemos de ser un solo rebaño. Señor, Dios de los ejércitos, bendice esta cabina, bendice a las personitas que trabajan aquí, Señor, para que sigan adelante en este ministerio de compartiendo tu santa palabra, llevando el testimonio de la verdad a donde quiera que se escuche. Que todo esto, mi Señor, sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues con esto no les decimos un adiós, sino un hasta luego. Que pasen un feliz y bendecido fin de semana. Hasta luego.